Bienvenidos hermanos, buenos días. Espero en el Señor que estén bien. Gracias al Altísimo, al Santo, al Todopoderoso por la bendición gloriosa que tenemos de poder estar juntos, de poder oír una reflexión, un pensamiento como devocional a comenzar el día. Yo en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera hablar acerca de Gálatas capítulo 5, cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Por qué Pablo dice esto? Por algo bien sencillo. Fíjense bien que en la iglesia primitiva había más judíos que sobrepasaban en cantidad a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Por ejemplo, en Galacia mismo, debido a que había muchos judíos y en las iglesias surgían muchas preguntas y cuestiones. Cuando personas que no eran judías se unían a la iglesia, estas personas que eran judías, que en este caso son los judaizantes, era un grupo de judíos creyentes. Estas personas seguían a Pablo. A medida que él evangelizaba, ellos insistían en que para ser salvos, los creyentes gentiles debían sujetarse a la circuncisión y a las leyes de Moisés. Ahora, el libro de Gálatas es la respuesta de Pablo a estas enseñanzas erróneas. Lo que tenemos que entender nosotros, que la salvación es un regalo, que es por gracia. Ahora, esto depende totalmente de la fe que tengamos en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, Pablo usa esta carta para recordarle a los hijos de Dios que son, aparte de hijos de Dios, son herederos de Dios. Ahora, esta herencia no se puede obtener por buenas obras, buena conducta o por lo generoso que seamos, no, Señor, sino solamente por la fe en la persona de Cristo. Por eso cuando dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y además de eso, entender una cosa, que nosotros éramos considerados como enemigos de Dios. Estoy acá en Romanos capítulo 5. Dice así, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, o sea, por gracia. Por eso cuando dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice en el versículo 10 de Romanos capítulo 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. O sea que en definitiva somos salvos por gracia. Pero estas personas judaizantes obligaban a las personas que se convertían al Señor a que ellos tenían que circuncidarse y además de eso guardar toda la ley. Por eso Pablo les refuta fuertemente con esta carta y les dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y cuando dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 que Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Y eso es lo glorioso e interesante, que la gente en aquel tiempo no entendía esto. Ahora, la ley en Romanos capítulo 5, 20 se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley sacó a la luz el pecado. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Jesucristo por el mundo, por los creyentes, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Es algo interesantísimo ver esto. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, fíjense lo que pasa acá. En el versículo 6, porque los Gálatas se volvieron atrás. Por eso que en el capítulo 5 les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y dice acá en el capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, los judaizantes, los fariseos, los escribas y toda esa gente,
que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense qué interesante y gloriosa la palabra del Señor. Y quiero que veamos algo. En Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice así, hablando de la ley. Fíjense bien, porque tenemos que entender que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo que quiero que entendamos. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense qué interesante. Después, acá en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, escuchen bien. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Coja la idea, por favor. Ahora, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Fíjense bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiero que entendamos, que el cumplimiento de la ley es Cristo, el Señor Dios Todopoderoso. Y fíjese bien, vamos a ver algo acá en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice así, en el nombre de Jesús, hablando del cumplimiento de la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Porque si uno ama, no va a hacer daño, no va a adulterar, no va a matar, no va a hurtar, no va a decir falso testimonio, no va a codiciar. Cuando uno ama, por eso que dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera en esta mañana, en el nombre de Jesús, que usted pudiera exaltar, glorificar a la santa persona de Jesucristo y recordar y nunca olvidar que somos justificados por la fe en Cristo y que también por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que tenemos que entender. Es un regalo, una dádiva de Dios, nada más que eso, por puro amor. Y como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y por pura gracia, por pura misericordia, nada más que eso, porque a Él le plació en su inmenso amor y bondad salvar al mundo. Amén. Padre Señor, Dios bendito de la gloria, te doy gracias en esta hora de la mañana. Señor, alabo, exalto y glorifico tu santo nombre porque tú eres bueno. Señor mío, conforme a tus muchas misericordias, yo quisiera pedirte en esta hora por aquellos que están enfermitos, debilitados, Señor mío, Padre, aquellos que tienen incertidumbre de fe, por favor sean confirmados, fortalecidos poderosamente en esta mañana para que puedan seguir caminando, Señor. Por favor, fortalece a aquellos que te aman, Señor, y te buscan cada momento, de aquellos que de temprano, Señor, y meditan en ti y en tu palabra constantemente, día y noche, mientras están en sus camas, en sus lechos, te aman, Señor, y en tu ley meditan, en tu gracia, en tu bondad, en tu benevolencia, Señor mío, Dios del cielo, poderoso Rey, o en las vigilias de la noche, Señor. Es imposible que se olviden de ti. Por esas personas, yo te ruego en esta mañana, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por favor, glorifícate grandemente en cada vida, en cada ser,
en cada alma, Señor. Padre, para que todo lo que respire te dé gloria, te dé alabanza, adoración y te atribuya todo el imperio, porque tú eres digno por siempre, mi Señor, porque para siempre es tu misericordia para con todos. Padre, de todo corazón, gracias, Señor.